Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que nos ha hablado del Verbo que estaba con Dios, que era Dios, que hizo todo por la palabra, que era la vida y la luz de los hombres, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y en ese pasaje se nos dice que hubo un hombre que Dios envió, cuyo nombre era Juan, y que había venido como testimonio de la luz, pero que no era él la luz. Después de relatar la misión del Verbo una vez encarnado, que es revelar a Dios como es, se nos contó que Juan estaba en el río Jordán bautizando cuando se hicieron presentes unos enviados de los sumos sacerdotes, que son llamados en ese caso judíos, pero en las autoridades que gobernaban religiosamente Israel, y estos enviados interrogaron a Juan acerca de su identidad, si era el Mesías, si era Elías o el profeta. La respuesta de Juan fue negativa. Ninguno de estos 3 personajes importantes de la historia de Israel, esperados para que llegaran en los tiempos futuros, era Juan. Cuando le preguntaron: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti? Juan dijo que era el cumplimiento de la profecía de Isaías, de una voz que clama en el desierto, invitando a la conversión. Enderecen el camino del Señor. Le preguntaron que por qué bautizaba si no era el Mesías, ni el profeta, ni Elías. Él les dijo porque él había venido para preparar la llegada de alguien que venía detrás de él, ante quien él era indigno de hacerle un servicio o de sustituirlo. Al siguiente día, Juan estaba en el mismo lugar, vio pasar a Jesús y les dijo: y allí el Cordero que quita el pecado del mundo y que pertenece a Dios, el Cordero de Dios. Y les dijo que quien lo había mandado a bautizar le había predicho que cuando viera que sobre alguien bajaba el Espíritu Santo y se posara, ese era el Cordero de Dios, el enviado por Dios. Y les dio testimonio de que era Jesús, porque él había visto que se había cumplido todo eso, pero él no lo conocía antes.
Hoy se nos dice lo que sucedió al día siguiente. ¿Qué sucedió? Juan se encontraba con dos de sus discípulos. Esto es interesante porque si Juan tiene dos discípulos, lo que va a hacer es actuar como maestro y en la conducta que adquiera va a dar una enseñanza a aquellos que aprenden de él. Cuando posa los ojos sobre Jesús que estaba pasando, dijo a dos discípulos que lo acompañaban: este es el Cordero de Dios. Ya no dijo que quitaba el pecado del mundo, pero la palabra Cordero de Dios, de por sí la sola palabra Cordero, tiene un significado para el evangelista Juan. Abnos es su nombre que en griego aparece allí, pero no se refiere a los sacrificios de expiación. Lo utiliza solamente para Jesús las dos veces que lo hemos escuchado. En arameo se dice talla, que equivale al cordero o al siervo que lleva este cordero para ser sacrificado. Cuando los discípulos escuchan esta enseñanza de su maestro y Jesús continúa su camino, al escuchar estas palabras, comienzan a seguir a Jesús. Cuando Jesús nota que lo están siguiendo, voltea hacia atrás, viéndolos les dice: ¿qué buscan? Los dos le respondieron: ¿en dónde vives, Rabí? Rabí significa mi maestro o mi señor. Así lo explica el evangelista. ¿Por qué? Porque sus destinatarios no hablan hebreo. Deben ser gente que no es judía y que no entiende esas palabras. La respuesta de Jesús a aquellos que lo seguían les invita a que vayan a ver en dónde vive o dónde mora. Entonces, los dos discípulos fueron con Jesús y se quedaron con él ese día, según las reglas de la hospitalidad hebrea. Cuando sucedió esto, el evangelista dice que era como la hora 10, que equivale a nuestro horario, las 4 de la tarde. Y de estos dos discípulos de Juan, uno tiene un nombre que es griego, Andrés, que significa varonil, varón, o a alguien que se comporta como un hombre, un ser humano de género masculino. Y se nos dice que tiene un hermano que se llama Simón Pedro. Pero dice que es uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista como maestro, diciendo que Jesús era el Cordero de Dios, y siguieron a Jesús. Después de haber estado con Jesús y haber retornado de ese lugar donde él moraba, los dos, el discípulo anónimo que no se menciona, discípulo primero de Juan y después discípulo de Jesús que empieza ahora a seguirlo, no se nos dice cómo se llama, pero se nos dice que Andrés se encontró con su hermano y le comunicó la experiencia que habían tenido. ¿Cuáles eran las conclusiones? Hemos encontrado al Mesías. Mesías, nos dice el evangelista, significa ungido. Mesías es una palabra aramea que significa el que ha sido ungido por Dios. Y este lleva a su hermano a donde estaba Jesús. Y en cuanto se presentan delante de Jesús, ahora es Jesús quien posa la mirada sobre el hermano de Andrés. Sin haber mediado una palabra, se dirige a él y le dice: tú eres Simón, tú eres hijo de Juan. Jesús conoce quién es quién. Conoce por su nombre al hermano de Andrés y sabe quién es su padre. Y le dice que en adelante él se va a llamar Kefas, que significa Pedro o roca.
y así le está indicando la nueva misión que le esperará en el futuro como fundamento de la iglesia. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.